La ruta del español. Lenguas proto-indoeuropeas e indoeuropeas. ¿Qué es una lengua indoeuropea? Proviene del proto-indoeuropeo y esta es la más extendida en cuanto a número de hablantes. Se encuentra formada por unas 150 lenguas que se reparten por la mayor parte de Europa y algunas zonas de Asia. Dentro de esta familia encontramos una enorme variedad de lenguas y alfabetos. Anatolia es la primera de la que se tiene constancia. Se habla durante el primer y segundo milenio antes de Cristo en Asia Menor. Los principales idiomas conocidos que forman esta rama eran el hitita, el luvita, el palaíta, el licio, el lidio y el cario. Albanesa, compuesta por el albanés y algunos dialectos que se hablaban en los países donde su población se había ido asentando. Esta utiliza una forma alterada del alfabeto latino. Armenia, lengua hablada en Armenia y otras zonas donde la diáspora había llevado a su población. Tienen un alfabeto propio. Báltica, rodeada de lenguas eslavas. A esta subfamilia pertenece el letón y el lituano, ambas utilizando una versión modificada del alfabeto latino. Céltica. Las lenguas celtas se concentran principalmente en las Islas Británicas, donde encontramos el córnico, escocés, gales, irlandés y manés. La excepción es el bretón, ubicado al norte de Francia. Eslava, dividida en tres grandes zonas: oriental, occidental y meridional, usando el alfabeto cirílico, el bosnio, búlgaro, macedonio y el serbio. Germánica, afrikaans, alemán, danés, escocés, frisón, feroes, inglés, islandés, neerlandés, noruego, seco y el yiddish. Griega. En la actualidad podemos encontrar descendientes de los idiomas hablados en la península helénica, como el tasconio o el póntico. El alfabeto que usan actualmente es una evolución del que se usaba en la Grecia clásica. Itálica. Se incluye latín, sus lenguas derivadas, las lenguas románticas y algunas otras lenguas que se hablaron en la Italia prelatina. Indoirania. Extendida por un extenso territorio que se compone de una curiosa variedad de idiomas, como el urdu, el bengalín, el singladés, el farsi y el kurdo. Estas comunidades utilizan modificaciones de alfabeto árabe, cirílico y latino. Latina, ubicadas principalmente en el suroeste de Europa, la forman el catalán, gallego, español, francés, italiano, occitano, rumano y sardo. Tocaria, constituye la rama más desconocida de los idiomas del grupo indoeuropeo. Está formado por dos idiomas, el tocario A y el tocario B. Lengua latina. El latín aparece hacia el año 1000 a.C., en el centro de Italia. Es una región llamada Latinium, de aquí nace el nombre latín, por lo que se refiere a la península ibérica. La presencia de la lengua latina duró alrededor de 12 siglos. Lenguas romances. Durante el siglo 8 a.C., el latín solo se hablaba en la región de Roma. Sin embargo, con la expansión de los romanos, esta se impuso sobre el resto de las lenguas itálicas. En el siglo II a.C., el latín que se hablaba era conocido como el latín vulgar. Este era el idioma que hablaban las provincias occidentales del imperio. El latín hablado en estos territorios se fue diferenciando por las regiones hasta llegar a convertirse en las diferentes lenguas latinas o romances que hoy conocemos. Español. El español es también conocido como castellano. Esta lengua nació en la península ibérica dentro de los siglos VI y IX después de Cristo. Forma parte de las lenguas romances. La historia del español comienza con los romanos, cuando en el siglo III a.C. invadieron la península ibérica. Estos hablaban idiomas como el ibérico, celtibérico, cántabro, entre otros. Pero, con la llegada de los romanos se impuso una nueva cultura y, por supuesto, un nuevo idioma. Francés. Es una lengua romance que se habla en gran parte del territorio de Francia, junto con otras lenguas menos comunes, tales como el bretón, el corso, el vasco, el occitano y el catalán. Este territorio comenzó a ser poblado en el siglo VII a.C. por los galos, quienes hablaban idiomas celtas que no poseían escritura. Durante siglos, el idioma hablado en toda esta región de la Galia fue el latín, que poco a poco se vio influenciado por las lenguas de los pueblos germánicos. Y aunque es un tanto difícil precisar con exactitud el momento en que esa mezcla de dialectos se transformó en el francés o el provenzal, se puede ubicar en el instante entre los siglos VI y IX después de Cristo. Rumano. Es el antiguo idioma oficial de Rumania, aunque también es la lengua oficial de Moldavia, una antigua república soviética donde se conoce como moldavo. Ha tenido una amplia difusión y se habla en Australia, Bulgaria, Canadá, Croacia, Estados Unidos, Federación Rusa, entre muchos otros lugares. Nació a partir del latín vulgar durante los siglos V y VI, cuando el territorio que ahora es Rumania formaba parte del Imperio Romano. Durante los siglos VII y VIII,
Los rumanos entraron en contacto con sus vecinos eslavohablantes, teniendo influencias del húngaro, el turco y el idioma griego. Provenzal. ¿Cuál es la lengua provenzal? Se trata de una familia de lenguas romances, las lenguas de Oc, que resultó de la evolución del latín vulgar tras la caída del Imperio de Roma en el siglo V. A veces se denomina provenzal, pero este es uno de los dialectos o variedades del occitano. En Francia se le conoce como lingua occitana, patria linguae occitanae y occitanem. El conjunto de variedades dialécticas catalanas tendió a españolizarse, al estar muy en contacto con otras lenguas románicas e ibéricas, mientras que el occitano tendió a francesarse, al estar más en contacto con la lengua romance francesa de Oil. En territorio francés, la gran caída del occitano ocurrió durante la Revolución Francesa, que impulsó el francés como única lengua nacional, a fin de consolidar el centralismo y la unidad del país. Sardo. ¿Cómo se desarrolló la lengua independiente sardo? De una manera muy peculiar, por el hecho en que está enclavada a una isla aislada del continente. ¿Y cómo se utilizó esta isla? Durante la dominación romana fue usada como el lugar de encarcelamiento para los criminales reincidentes. ¿Qué había en la isla antes de la dominación romana? Una lengua o lenguas a las que se les denominaba con el apelativo paleosardo, de cuyo testimonio hay un número de palabras que tienen elementos en común con el vasco y el ibérico. El sardo se subdivide en 4 principales variedades: logurdoes, capinadés, el sardo capinadés, calurés, sasarés. Ahora hablemos del catalán, el cual comienza su historia entre los siglos VII y IX. Sin embargo, no se tiene constancia de sus primeros textos en catalán hasta el siglo XII. Esta lengua entra en competencia con el castellano, lengua perteneciente a la monarquía española y a todo el siglo de oro. En los orígenes del catalán se encuentra el latín, pero se trata del latín vulgar, el que era hablado y en el cual se basan las lenguas románticas. También los helenismos han intervenido en la formación de palabras del catalán, teniendo que ver con lenguas prerrománticas como el fenicio y el celta. Portugués. ¿Qué debemos hacer para conocer el origen de esta lengua? Remontémonos al siglo III, al oeste de la península ibérica, en donde nace como una forma de evolución del latín. El portugués se estableció como lengua en la época de independencia de Portugal, en el año de 1139, y posteriormente en la época de reconquista ocurrida en el sur del país. Países como Portugal y Brasil hoy en día tienen este idioma como lengua oficial de su país. Otra de las lenguas es el italiano. Esta, como otras tantas, también se deriva del latín, y el idioma italiano se ha desarrollado a través de un largo proceso iniciado antes de la caída del Imperio Romano en el siglo V. Hasta ese momento el latín se había propagado e impuesto en todo el imperio como madre franca o lengua compartida. El uso de los dialectos en Italia representa una situación única respecto al resto de Europa. Gallego es la lengua más hablada en la comunidad autónoma gallega, o sea Galicia, que es una de las 17 comunidades autónomas de España. Su territorio se divide en 4 provincias, esto es La Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, y cuenta con unos 2.800.000 habitantes. Además del territorio mencionado, el gallego se utiliza también en los límites con las comarcas de Asturias, León y Zamora, que históricamente pertenecían a la antigua Gallaecia. Pocos años antes de Cristo, finalmente los romanos conquistaron la parte noroeste de la península ibérica y le dieron el nombre de Gallaecia, hoy en día Galicia. Esto duró hasta que el nacimiento de las lenguas romances, que se data alrededor del año 800. Corso. Es un conjunto de dialectos toscanos divididos en 2 grupos de dialectos principales, el cismontano y el ultramontano. Se habla en Córcega y en gran parte de la región de Italia, de la Toscana. Dicho idioma solo tiene oficialidad en la región francesa de Córcega. Se trata de la refundición de los dialectos, lenguas y idiomas de origen italo-romances, locales hablados en Córcega y Toscana. Lengua romanche. Se originó alrededor del año 15 a.C. y es el resultado de la combinación del latín vulgar y del rético. Fue el idioma principal de la zona hasta el siglo XV. La falta de uniformidad y la separación de las aldeas fue lo que dificultó la expansión del romanche. El corso pertenece al grupo lingüístico italo-romance. La lengua se hablaba en toda la isla salvo en las ciudades de Bonifacio y Calvi, donde aún se habla un dialecto ligur de origen genovés. A partir del Segundo Imperio francés, el corso se independiza del italiano, que deja de ser la lengua oficial de la isla. La llegada de la lengua española a América. En el siglo XV, Cristóbal Colón navegó hacia América y consiguió llevar el castellano. El español quedó radicado como lengua primaria en la región, mientras que el catolicismo también hizo el uso del español como la principal forma de comunicación. Influencia de otras lenguas que aportaron palabras al español de México. Esto significa que proviene del latín. Aproximadamente el 60% de su estructura proviene de este, lo que deja un 40% restante para repartirse entre otras lenguas. Algunas de ellas son el francés, el italiano, el árabe, el quechua, el náhuatl y el alemán.